Dios les bendiga, hermanos y amigos que puedan escuchar este video. En esta ocasión estaremos hablando de el último de los profetas que está en el Antiguo Testamento. La mayoría de las veces que hablamos de los profetas lo vemos de una forma panorámica, pero en esta ocasión hemos estado aterrizando y hemos estado explorando la vida de estos grandes hombres de Dios, los profetas mayores, los profetas menores. Y a través de todo este tiempo hemos podido aprender, hemos podido conocer y hemos podido entender parte de la palabra del Señor que nos enseña a cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, cómo cada una de estas profecías fueron dadas con un propósito, cómo cada una de estas profecías se ha estado cumpliendo al pie de la letra. Los profetas menores nos enseñaron tantas cosas que hasta el día de hoy muchos de nosotros a veces desconocíamos, tal vez conocíamos de una manera superficial, pero en esta ocasión hemos estado aprendiendo de una manera más detenida, de una forma más detenida, un poco más explicada la palabra del Señor, lo que estos hombres de Dios hicieron y escribieron. El profeta Malaquías es el libro que lleva su nombre y es uno de los últimos, o es el último de los libros del Antiguo Testamento. Este fue escrito y nada se conoce acerca de el profeta, de la vida del profeta, excepto lo que se encuentra en este libro de Malaquías. Es muy posible que haya sido contemporáneo de Nehemías, debido a que las condiciones descritas en el libro de esta profecía corresponden a esa época. Este hombre de Dios, este profeta, tenía un estilo enérgico, era un hombre fuerte, de una palabra fuerte, era alguien fuera de lo común, que representaba al Señor como si estuviera dialogando con su pueblo. Hace una descripción gráfica del periodo final de la historia del Antiguo Testamento, mostrando la necesidad de grandes reformas para preparar el camino y la gran venida de el Mesías. El estudio de este libro profético, hermanos, nos introduce a conocer un panorama oscuro de la historia de Israel, reflejada en una decadencia espiritual, la forma en que el pueblo de Israel había decaído, pero también termina alumbrando un nuevo, vamos a decirlo así, un nuevo amanecer que apunta al resurgimiento de alguien que venía. Uno de ellos es Juan el Bautista y el tan ansiado y esperado Mesías, el advenimiento de la venida del Señor. Las profecías de Malaquías, hermanos, el mensaje de este profeta es un llamado a los apóstatas, un diálogo divino. En la profecía de Malaquías está diseñado como un llamado a romper la barrera de la incredulidad, el desengaño, el desaliento, el desánimo que tenía el pueblo de Israel. Dios muestra su constante amor a pesar de su estado somnoliente y adormecimiento espiritual del pueblo de Israel. La profecía de Malaquías tenía que comunicar de parte de Dios. Era para que el pueblo y los sacerdotes se detuvieran y comprendieran que la falta de bendición no había sido provocada por la despreocupación de Dios, como tal vez ellos lo pensaban, que ellos no eran bendecidos porque Dios no quería bendecirlos, sino por su falta de obediencia a la ley, al pacto de Dios. En definitiva, hermanos, el
último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, nos enseña y veremos cómo con una dramática profecía dada por parte del profeta de la venida del Mesías y de Juan el Bautista, la palabra del Señor dice: yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías capítulo 3 lo dice así. Después de Malaquías, hermano, vinieron algo que el pueblo de Israel tal vez nunca se esperó. Ellos vivían confiados en que Dios siempre estaba al cuidado de ellos, de que Dios siempre estaba al tanto de su caminar, a cada paso que daban. Les mandaba un libertador, les mandaba profetas, les mandaba reyes. Pero en esta ocasión llegó algo que el pueblo de Israel no se esperaba. Y lo que llegó ahí, hermano, fue un tiempo de 400 largos años de silencio profético, durante los cuales Dios no habló, no volvió a hacer revelación alguna para los hombres. Pero pasados esos años, hermano, se cumplió el tiempo y el cielo rompió en cantos de alabanza ante la venida del Mesías. Malaquías, hermano, fue dirigido a la nación de Israel unos 100 años después del retorno del pueblo de su cautiverio y la esclavitud de Babilonia, lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Al principio, hermano, la gente se había entusiasmado con la idea de reedificar Jerusalén y el templo, así como restaurar el antiguo sistema del culto, del servicio a Dios. Pero su celo e interés inicial pronto terminaba, pronto decaían, pronto llegaba el desánimo y comenzaban a cuestionarse una vez más la providencia de Dios, el poder de Dios, aún teniendo, hermanos, un historial grande del poder reflejado de Dios hacia la vida de ellos, aún teniendo evidencias de su poder magnífico, hermano. Ellos todavía seguían preguntándose acerca del poder de Dios. Mientras su fe, hermano, se degeneraba, mientras su fe decaía rápidamente, estos hombres, hermano, preguntaban acerca del poder de Dios. Al igual, hermano, que todos los profetas, Malaquías fue un mensajero de Dios. Su nombre significa precisamente eso, mi mensajero. La versión de la Biblia Septuaginta, que es la traducción más antigua y popular del Antiguo Testamento al griego. Ahí, hermano, traduce el nombre de Malaquías como un ángel o como mi mensajero. Y como hemos visto, hermano, en numerosas ocasiones, muchos de ustedes lo han de saber, lo han de conocer, que al estudiar la palabra de Dios, encontramos que los ángeles son mensajeros de Dios. Aunque no sabemos mucho acerca de la persona de Malaquías, esto no debe de detenernos a nosotros en nuestro estudio de las profecías, no debe de interesarnos el hecho mucho más que el mensaje. El mensaje es importante, mucho más importante que el mensajero. Es como cuando alguien recibía una carta, esperaba que llegara el cartero, pero lo más importante que ellos ansiaban era recibir la noticia, ver la carta que venía para sus manos. Si nosotros, hermanos, tenemos esas cartas, el mensajero ya no está, no se conoce mucho acerca de este mensajero de Dios, pero nos dejó esta carta en el libro de Malaquías, donde nosotros podemos comprender, podemos aprender acerca de lo que Dios ya tenía planeado. Así que
Malaquías, hermano, podía ser un nombre propio o simplemente podía significar esto, hermano, un mensajero, el profeta, un mensajero de Dios. En realidad, el Espíritu de Dios, hermano, usó ese mismo método en el Evangelio de según San Marcos. Usted ya se ha dado cuenta en los 4 evangelios, eh, cómo cada uno de ellos representa al Señor Jesucristo. Desde diferentes perspectivas nosotros podemos darnos cuenta que en el libro de Mateo, hermano, presenta al Señor Jesucristo como el Rey. Y si Él era el Rey, tenía que forzosamente pertenecer al linaje del antiguo rey David. Y así es como comienza el Evangelio de Mateo, el libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David, y lo hace así porque esta declaración era importante, que él fuera identificado como descendiente de David. En cambio, cuando leemos el Evangelio de Marcos, este le presenta como el siervo de Dios, por lo cual el evangelista no se preocupó en cuanto a su genealogía, porque la característica más importante que quería reflejar era que el Señor Jesucristo era un siervo. Si éste puede hacer su trabajo, hermano, cada uno de ellos podía hacer su trabajo conforme a lo que escribieron. Marcos tenía la certeza de que el Señor Jesucristo hizo bien su trabajo. Era un siervo que venía a hacer su trabajo, hermano, y lo hizo bien. Y que fue el perfecto siervo. Así es que aquí en Malaquías su nombre se utiliza del mismo modo. El lado oscuro al que se enfrentó el profeta, hermano, los pecados de un pueblo falto de honradez, de un pueblo desagradecido, de un sacerdocio infiel, dejaron de responder al amor divino de Dios. ¿Por qué digo el amor divino de Dios? Porque el Señor le hace una pregunta al pueblo, iniciando en Malaquías capítulo 1, verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, yo amé a Jacob. El pueblo de Israel, hermano, recordemos que era descendiente de Jacob y que en algún momento dado el Señor rechazó a Esaú. Esaú era el primogénito y todos los privilegios tenían que ser para él, incluyendo la bendición de su padre. Mas, sin embargo, el Señor cambió o hizo que se cambiaran las cosas porque Él le dio el lugar a Jacob. Hizo que Esaú vendiera su primogenitura y que su padre, Jacob, usurpando hermano a su hermano, fuera bendecido por él. Por una y simple razón. Y esta razón es que Dios amaba a Jacob. Y que Dios sigue amando a Jacob. Hasta nuestros días, Dios sigue amando a Jacob. Dios sigue amando a Israel. Así que, hermanos, el Señor les mostraba su amor al pueblo de Israel, descendientes de Jacob. Les mostraba su amor, su preferencia, pero aún así, hermano, el pueblo hacía poco caso. Era un pueblo, hermano, que no valoraba el amor de Dios. Llegaron a deshonrar el nombre de Dios. Malaquías capítulo 1, verso 6 dice,
El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Amados hermanos, ¿dónde está su honra de Dios? Dice. Esta pregunta, hermano, que el Señor nos hace. Si es Señor, dice, ¿dónde está mi temor? Había un hermano deshonrado el nombre de Dios y habían perdido el temor a Dios. Era un pueblo, hermano, que comenzaba, o más bien que ya vivía en la ignorancia, porque ya no temían a Dios. Habían dejado la palabra del Señor, habían dejado la ley. Y la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian el conocimiento, la sabiduría, el amor a Dios. Hermanos, la palabra del Señor es muy clara y nos enseña a cada uno de nosotros que tenemos que amarle a Él sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Estos hombres también presentaban ofrendas manchadas, algo que a Dios no le agradaba. En Malaquías capítulo 1, verso 7, dice la palabra del Señor, en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecisteis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Esto era, hermano, lo que el pueblo le estaba presentando a Dios. Una ofrenda manchada, una ofrenda que no era presentable, era agradable a Dios. Le presentaban, hermano, al animal ciego, al cojo, al enfermo. Es como cuando damos lo que nos sobra, lo que no nos hizo falta, lo que tenemos de más, lo que no nos duele perderlo. Cuando le ofrecemos a Dios solamente lo que nosotros queremos y no lo que a Dios le agrada. Cuando venimos y nos presentamos delante de Él con lo que solamente nosotros queremos darle y no con lo que Dios está pidiendo de nosotros, cuando nos pide que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Hermanos, las ofrendas manchadas ante Dios no son aceptas delante de Él. No las recibe. No te desgastes en querer dar a Dios lo que Dios no merece, porque Dios no lo va a recibir. Hermanos, estos hombres presentaban a Dios algo, hermano, que para ellos era inservible. Deshonraban la mesa del Señor. Dios desea, hermano, que nosotros seamos recíprocos. Hoy es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Seamos recíprocos en ese amor que Él tiene para con nosotros. Tenemos un Dios, hermano, que nos ama. Tenemos un Dios que nos muestra su fidelidad. Un Dios que está en todo tiempo, en todo momento, al cuidado de nosotros
como lo estaba de Israel, hermano, lo está de nosotros también. Y lo que Dios quiere, hermano, que seamos recíprocos en ese amor y en esa fidelidad, en las relaciones humanas, siendo personas íntegras, personas que buscan la pureza y la santidad, y asegurando que el motivo de nuestro servicio religioso, hermano, sea el deseo de honrar a Dios y no un esfuerzo para alcanzar un bienestar personal. Que nuestro deseo sea honrarlo a Él, darle la gloria a Él, darle el honor a Él. Malaquías, hermano, no solo evalúa las acciones externas, sino que nos lleva a explorar el funcionamiento interno de nuestro corazón. Damos una explorada en nuestro interior, damos una explorada, hermano, a nuestro corazón en este momento. ¿Qué hay en nuestro corazón para darle a Dios? Tal vez habrá corazones que tengan odio, que tengan rencor, que tengan enojo. Tal vez haya corazones que estén llenos de alegría, corazones llenos de agradecimiento. ¿Cómo está nuestro corazón para ofrecérselo a Él? ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer a Dios? Por esta razón, hermano, Malaquías puede ser muy inquietante, hermano, este profeta. El profeta Malaquías nos deja sin pretextos, hermano. Nos deja, hermano, sin un lugar donde escondernos. Saca a evidencia, hermano, todo lo que hay dentro de nosotros, todo nuestro ser. ¿Qué es lo que le presentamos a Dios? Puede ser, hermano, algo que tiene que transformar nuestras vidas, conocer lo que este profeta pide, enseña, hermano, al pueblo de Dios. A medida que permitas que Dios, hermano, use nuestras vidas, Él nos da palabras para exponer, hermano. Él nos enseña cómo hablar, cómo dirigirnos, cómo relacionarnos. En el estudio pasado, un hermano comentaba que cómo nuestra mala relación con Dios es nuestra mala relación con los hermanos también. Y es una gran verdad. Por eso el profeta Malaquías, hermano, saca a evidencia al pueblo de Dios para exponer sus raíces de actitud, sus raíces de enojo. Hay raíces, hermano, que causaron un daño y que están ofreciendo ramas, hermano, en ese fruto o en ese árbol, ramas que traen lo mismo. Tenemos que cortar, hermano, de raíz todo lo que hay mal en nuestra vida, en nuestro ser. El profeta Malaquías, hermano, va a evidenciar, conforme vayamos avanzando en este estudio, muchas de las cosas que nosotros no estamos haciendo y que no agradan a Dios. Amados hermanos, este es un video que habla acerca de este profeta, el profeta Malaquías, donde nos deja sin pretextos, donde nos deja sin dónde excusarnos, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que aprender que lo que Dios quiere es nuestro corazón, es nuestro ser, nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Él. Vamos a seguir hablando de este profeta en un siguiente video, el profeta Malaquías, hermano, el último de los profetas en el Antiguo Testamento que el Señor nos dejó para que aprendiéramos y conociéramos acerca de Él. Que Dios les bendiga.